un par de minutos. En este par de minutos yo supongo que va a pasar, porque es una marcha, me encuentro en la ciudad de Sucre. Por favor, un par de minutos, 2 minutos, aguárdenme que pase la banda de estudiantes y vamos a, por favor, iniciar la clase. 2 minutos, por favor. A nuestras clases, por favor, voy a compartir. Antes de compartir, em, quiero siempre enfatizar en algo muy importante. La teoría del caso. Como señalé en la anterior sesión, no es algo que esté señalado en la norma, pero es una herramienta que nos ayuda. ¿Para qué? Para que mejor podamos cumplir con la finalidad del proceso. Es decir, primero, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público, los abogados de la víctima puedan garantizar un resultado eficaz. La defensa, lo propio, ¿no? Realiza su teoría del caso de modo que pueda desacreditar los hechos que el Ministerio Público atribuye. Ahora, ¿por qué quiero hacer este diseño? El Ministerio Público tiene mucha experiencia, ellos tienen más escuela, llevan todos los días, es un trabajo ya de memoria respecto de la teoría del caso. Sin embargo, en esta teoría del caso resalta la importancia de dos actores principales. Primero, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en el equipo interdisciplinario. ¿Cuál es la labor del profesional psicólogo y cuál es la labor del trabajador social? Van a ver que aquí no van a encontrar como prueba los informes psicosociales, psicológicos y sociales. ¿Por qué? Porque son la base del inicio del proceso. No nos olvidemos algo bien importante. Es mejor construir una teoría fáctica de modo que no tengamos que ampliar o poner en riesgo el mismo proceso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Barreto Leiva versus Venezuela, Tibi versus Ecuador y otras, en el primer momento en que se notifica al adolescente con responsabilidad y su progenitor, le hacemos conocer los hechos. Estos hechos no se pueden modificar y ya lo dijimos. Entonces, la trascendencia del profesional psicólogo en extraer la información es radical. Es la autoridad que va a actuar conforme nos señala la sentencia constitucional plurinacional 1131 quebrado 2019-S2 de 23 de diciembre del año 2019. No es nueva. Pero ¿qué nos dice esta sentencia? Nos dice sensibilidad en la cual deben actuar los que conforman la cadena de justicia. Policía Boliviana, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Ministerio Público. De modo que, ¿quién es el especialista en la cadena del proceso? El profesional psicólogo. El psicólogo es el especialista que se ha formado durante 5 años para extraer la información. Ahora, sí, en la práctica tenemos que también asumir como psicólogos que no cumplimos muy bien esta labor y dejamos un espacio para que el fiscal no pueda asumir en consecuencia una correcta atribución. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, voy a dar tres ejemplos. Primer ejemplo que es una mala atribución. Es fuera de un proceso penal del adolescente. Dentro de un proceso penal ordinario, la policía normalmente actúa en flagrancia. Muchos
hechos no son flagrantes. Pero sin embargo, en materia de violación o agresiones sexuales, le ponen flagrancia y aprende. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, a ver, en 20 líneas le ponemos, ¿no? Al llamado de Bol 110, acudimos al lugar, tomamos contacto con la persona que nos, o sea, ¿no? Y abajo le ponemos en 4 líneas lo que ocurrió. Entonces, la naturaleza procesal de la flagrancia es en el momento de cometer el delito o inmediatamente después de cometerlo. ¿Qué significa? Que siempre debe ser flagrante en el momento de la comisión y tratar la policía boliviana de describir los hechos. Ahora, en procesos de niñez, también puede ocurrir la flagrancia. Entonces, las circunstancias deben estar descritas de mejor manera en el momento de la intervención. ¿Cuándo? ¿Dónde? No tiene necesidad de preguntar. La flagrancia por sí sola va a probar todo eso. En cambio, cuando se tratan de agresiones a niños, niñas, adolescentes, que le vamos a atribuir al adolescente con responsabilidad, necesitamos del profesional psicólogo, es donde primero va a llegar la víctima. Ahí también necesitamos la concurrencia del profesional psicólogo. Entonces el psicólogo de mejor forma va a empezar a sacar los detalles, ¿no es cierto? Esta es una forma. Y otra es la denuncia. Cuando existe una denuncia y se acude a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para extraer la información. ¿Quiénes van a aportar a la información? El progenitor, la víctima, si va a hablar, va a ser la víctima. Ahora, la labor del trabajador social es con relación a la víctima es identificar los detalles anteriores, posteriores, cómo vive, cuál es la familia, porque también vamos a identificar ahí circunstancias que van a agravar o nos van a dar lugar a luces para que podamos obtener teoría del caso. Les comparto el ejercicio que estábamos realizando en anterior sesión. Denme un segundo, por favor. Aquí tengo la pantalla. Comparto. Más o menos hice un ensayo de cómo es la teoría del caso en materia penal. Tenemos en la teoría del caso, ya les dije, esta es una herramienta únicamente procesal que nos va a utilizar la actividad de modo que podamos atribuir de manera correcta. Atribuir de manera correcta, identificar a qué tipo penal se enmarcan estos hechos. Y segundo, vamos a sobre todo identificar las necesidades probatorias. Aquí vamos a saber cuál es nuestra debilidad para atribuir un hecho y cómo vamos a resolver estas debilidades. O si tenemos una forma segura de ganar, entonces no vamos a tener que estar tras el policía, no vamos a estar tras el fiscal, no vamos a estar preocupados que cuál es la situación del juez, lo veo medio ambiguo, medio que favorece a los otros, ando preocupado por la actitud de la autoridad jurisdiccional. No. Aquí nosotros tenemos que tener la seguridad de cómo vamos a ingresar. Ahora bien, verán que tiene 3 elementos, la teoría normativa, la teoría fáctica y la teoría probatoria. La teoría normativa, ¿a qué nos va a llevar a identificar? Primero, al sujeto activo. Aquí le pinté de, a ver, celeste. ¿A quién? Ese es el sujeto activo, ¿no? Y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo que le vamos a poner con verde. Entonces, la persona de uno u otro sexo. Vean que vamos a ir además identificando todos las exigencias típicas. Primero, cuando hablamos de un delito de violación, tiene 2 exigencias típicas fundamentales. Y van a ver que
en este pequeño ejercicio cómo vamos a aplicar correctamente eso. Primero, actos sexuales no consentidos. Tenemos que probar estos actos no consentidos. Ahora, existen tipos penales en los cuales no es necesario probar estos actos sexuales no consentidos. En la otra exigencia típica, con fines libidinosos, existen posiciones del Ministerio Público cuando acusan, cuando tratan de sustentar una violación, que no es necesario em, acreditar los fines libidinosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Doy un ejemplo que es un caso práctico que por situaciones, a ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? Un ejemplo en el que los padres de familia, es un caso real, esto los padres de familia le prometieron a cierta profesora que ingresaría como profesora de música en una unidad educativa, pero llegó otro profesor con un poco más de influencias, le ganó en la compulsa. Claro, la profesora ya les había dado dinero para asegurar ese puesto y que ya era conocida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que esta mamá, que era la dirigenta, porque en las compulsas pesan mucho los dirigentes, las organizaciones sociales o los padres de familia, entonces, como era dirigente, le dijo, no te preocupes, va a salir el profesor. Y miren, además es una anécdota esto. El profesor es un poco nervioso, no se puede defender bien por sí solo, porque cuando se construye esta teoría del caso y el cliente o la parte tiene conocimiento de lo que se está haciendo, va a dirigir su verdad a acreditar esto a través de su declaración. Es muy importante la declaración. Entonces, en este caso particular, ¿qué es lo que dijeron las mamás? Bueno, al principio eran bien complicadas, ¿no? Me ha tocado el brazo más allá de lo normal, he sentido vergüenza, me ha tocado de mi cintura, cerca de mi pecho, ¿no? Los alumnos así. Entonces, en la audiencia, el profesor, lo rescatable, nos dice, bueno, yo soy profesor de música y les he enseñado yo a que puedan usar el instrumento, la flauta. ¿No? Entonces, yo ya entendí más o menos qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este profesor? Su labor es corregir no únicamente la habilidad, sino la postura para mejor impostación, para mejor utilización de este instrumento. Entonces, ha tenido que corregir postura, como en educación física, ¿no es cierto? Siempre existe. Ahora, más, menos, vean que ahí va una duda, los fines libidinosos. Se ha ido desarmando los hechos en el desarrollo del juicio, las madres fueron a atestar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se salen y las madres se quedan, queremos hablar con usted, pero les dije, no puedo hablar, bueno, las voy a escuchar porque son madres de niñas. Bueno, la mitad de las mamás estaban preocupadas porque dijeron que no pensaban llegar a tanto, no pensaban llegar a tanto, y que este hecho era un poco complicado. ¿Por qué? Porque ellas únicamente esperaban que digan mil disculpas si yo he hecho sentir mal a alguien, lo lamento mucho, abandono el colegio, me voy, y ahí se evitaban todo. Pero este profesor ha estado detenido mucho tiempo. Vean que aún así no podemos emitir una sentencia de la nada absolutoria, tampoco condenatoria. ¿Por qué? Porque el centro neural de este hecho que les comenté está relacionado con los fines libidinosos. ¿Por qué? Porque está corrigiendo postura, ¿no? Está corrigiendo postura. A ver, levante la cabeza. ¿Por qué marcha usted agachado en la banda? Levante más arriba los pies, levante los codos o baje los codos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendremos fines libidinosos. ¿Cómo vamos a demostrar? Este más o menos es el ejercicio, pero aquí identificamos estos factores que son exigencias típicas. Ahora,
Vamos a tomar en cuenta lo siguiente, y aquí quiero, por favor, que me ayuden los profesionales psicólogos, trabajadores sexuales, trabajadores, lo lamento mucho, trabajadores sociales y los abogados. ¿Por qué? Porque más o menos a la defensoría le va a llegar de la siguiente manera. Voy a tratar de imitar a una mamá, voy a tratar de imitar a un papá, pero en la práctica nos llega de esta manera los hechos. Y aquí tenemos que tener una capacidad nosotros de extraer lo esencial de esto de modo que sea más fácil de probar. No nos olvidemos que cuando nosotros vamos a juicio, no litigamos para el policía, para el investigador, no litigamos para el Ministerio Público, para el fiscal, litigamos para el juez. Al juez le tenemos que convencer de estas exigencias típicas, de estos elementos constitutivos del tipo penal. Entonces, la extracción de información que se haga a través del trabajador social, de la profesional o del profesional psicólogo es muy importante. No debemos olvidar lo siguiente, el trabajador social no únicamente va a establecer esta situación de vulnerabilidad, la actuación del profesional psicólogo, a más de establecer la situación emocional de ese momento de la víctima, también es extraer información y del trabajador social. La diferencia fundamental es que la psicóloga va a extraer de manera directa quién ha sido, cuándo ha sido, dónde ha sido. Puede ser que sea una niña que no tenga esa comprensión, pero en lo posible tiene que, para ello, el sistema de protección, el estándar de protección en agresión sexual para niños, niñas, también ha bajado esa escala de dificultad de identificar las circunstancias. A una niña de 5, de 6 años que ha sufrido una agresión sexual, difícilmente pues le podemos exigir precisión de hora, fecha. Básicamente ni siquiera puede identificar un lugar exacto. Pero sin embargo, si esta identificación es rodeada de circunstancias que van a dar razonabilidad a la propuesta, estamos frente a un delito. Ese es el elemento fundamental o la fase fundamental en la que el profesional psicólogo, el trabajador social, ¿qué va a hacer? Las circunstancias familiares, las circunstancias de educación, ¿no? Que para fines de acreditar la situación de vulnerabilidad puede señalar, pero de ahí también extraemos información. Entonces, este es el relato que, bueno, pongo ya para el trabajo que vamos a poner en plataforma. Este ejemplito les vamos a mandar, pero vamos a hacer uno por otro delito. Veamos, en este caso, el Ministerio Público ha atribuido, ya está en juicio. En este caso, bueno, se han modificado esencialmente muchas cosas, pero la idea es esta. Acusado por estupro. Aquí existe una acusación del Ministerio Público por estupro. Ahora, tenemos lo siguiente. Juanjo comenzó a acosar a Yane, de 12 años de edad, quien atendía la tienda de barrio de la mamá, donde Juanjo es el conductor. Iba a comprar de manera regular golosinas, pero de a poco comenzó a rozarle las manos a Yane. Le piropeaba, le invitaba a lo que compraba, si compraba dulces, galletas, le invitaba a tomar un dulce, tomar una galleta, le decía vamos a tomar helados, ¿no? Sin embargo, Jane apareció embarazada. Ante esto, los progenitores empezaron a maltratarla, a encerrarla, a aislarla para que hable quién era el padre. Sin embargo, Jane se escapó y pensaba irse a Cochabamba y fue sido interceptada por la policía porque estaba viajando una menor sola. Ha sido remitida por la misma policía a la defensoría, donde dijo, ya aquí tenemos, ¿no? Ya la voz de la niña que dice, Juanjo la habría violado. Y que la primera vez ha sido en carnavales del año 2025. Seguramente sus papás estaban en la fiesta y la violó en su auto en el terreno vacío al lado de su casa en Villaflor, calle 2. La segunda vez ha sido en un terreno detrás de su casa. Además, la iba a recoger de la escuela, le llamaba para que salga de su colegio. En el recreo le tomaba fotos desnuda,
la llevaba a distintos lugares, le cargaba crédito y cuando se dio cuenta que estaba embarazada, le dijo que la llevaría a un médico y que pida permiso para viajar con su amiga para ir al médico. O sea, le dijo, busca una excusa para salir, te voy a llevar al médico para que solucionemos este tema. Además, le había dicho que si se dan cuenta sus papás, no debe decirle quién es el papá y que además, si pasara algo malo, nos vamos a Santa Cruz. Y en Santa Cruz te voy a comprar una casa, te voy a poner una tienda, te voy a armar con todo, te voy a llenar de mercadería y tú vas a vivir de eso. Y no tienes necesidad de esforzarte más allá. Poco a poco vas a retomar la relación con tus papás, pero se habría desmayado en su casa. Seguramente ya la presión psicológica, la situación en la que se encontraba ha dado lugar a un desmayo. Su madre ha pensado que era otra cosa, le ha llevado al médico y ahí se ha enterado que estaba embarazada. Ante lo cual, el autor fue aprehendido, le han secuestrado el vehículo y el celular. Más o menos, veamos, nos damos cuenta que aquí la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha extraído la información de ambas circunstancias. Primero, la comenzó a acosar, que atendía a la tienda, este es un aspecto genérico, pero sin embargo, desde donde se escapó, todas esas circunstancias, ¿de dónde la han sacado? Del informe social, los progenitores. Ya cuando a partir de que ella empieza a describir que la violó desde la primera vez, es la descripción de ella. Y al final también es la descripción de la policía boliviana, quien ha aprendido, según ellos, en flagrancia. No hubo flagrancia, pero sí ese acto, vamos a ver más adelante para qué nos sirve. Ahora, ¿cómo desarrollamos esta teoría del caso? Primero, ¿qué tenemos que demostrar? ¿Quién ha desplegado el comportamiento? El sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Le hemos puesto aquí celeste. ¿Quién? Juan. Muy bien. Le vamos a pintar a Juanjo con azul. Ahora, aquí, en esta teoría probatoria, ¿con qué vamos a demostrar la identidad de Juanjo? Entonces, tenemos cédula de identidad, coma, certificado de nacimiento, coma, para ver su situación, el certificado de matrimonio si tiene, porque van a ver que cómo va a agravar esta situación más adelante, ¿no? Tenemos aquí identificada a, con precisión identificado, o sea, como una persona, quién es sus datos. Tenemos la ley del servicio de identificación personal que nos señala que la cédula de identidad es el documento para acreditar la identidad de una persona, el domicilio, así como sus datos. Entonces, ahí tenemos, con precisión, no con la finalidad de decir él es el que ha desplegado la acción, el comportamiento, sino quién. Este es un elemento muy importante. La víctima. Tenemos a Yane, de 12 años de edad. Entonces, a Yane, a quien le vamos a pintar de verde, a ver, qué vamos a tratar de probar a Yane? Vamos a sacar su certificado de nacimiento, el certificado de la unidad educativa, ¿no? Vean, estoy siendo simple, pero vamos a ver que vamos adelante, vamos a ir ya aumentando. Ahora, circunstancias mediante intimidación, violencia psicológica, violencia física, realice actos de uno y otro sexo, actos no consentidos que importen acceso carnal mediante penetración y otros, bueno. Además, con fines libidinosos, en las mismas circunstancias, aunque no mediare violencia o intimidación, aprovechando la insuficiencia de la inteligencia de la víctima, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Le voy a poner con rojo, porque esto es con Kindle, ¿no? Aquí está. Insuficiencia.
y a una persona. Está con verde, pero le vamos a poner con quinto. Entonces, ¿cómo vamos a acreditar a esta persona? Estamos ya señalando la identidad y la edad. Segundo, que es una persona que no tiene capacidad de comprensión de la toma de su decisión. Entonces, aquí ya tenemos un informe de la unidad educativa que señala que es una niña, de acuerdo al certificado de nacimiento y de la unidad educativa, que es una niña de 12 años. Ahí todavía no vamos a profundizar en la investigación. Nos vamos a los actos sexuales no consentidos. Ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, básicamente ha establecido que cuando se tratan de niños, de niñas menores, no podemos tomar como un acto consentido, sino que básicamente nosotros tomamos es un acto no consentido. Aún así, la niña haya consentido. Entonces, aquí, si vamos, no ha habido una forma directa de consentimiento, sino qué es lo que ha hecho Juan, ¿no? La ha empezado a seducir. Tengan en cuenta que sea una niña que tiene escasos recursos, su mamá tiene una tiendita de barrio donde ella ayuda a vender, que le carguen 10, 20 pesos por día, por semana, es mucha cosa. Entonces ella ha empezado a sentir apego hacia esa persona. Les regalaba cosas, le prometía cosas. Entonces ha concluido este acto, no en un acto normal, si analizamos aquí. ¿Qué nos dice? Que ha sido en carnaval. Entonces sus padres estaban festejando el carnaval, todo el mundo estaba en esa disposición de informalidad, de consumo de bebidas alcohólicas, de festejo. Entonces, parquearse al lado de su casa en un terreno baldío ha sido la ocasión más propicia. ¿Ha aprovechado la situación? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a probar esa circunstancia? Primero, ¿qué tenemos que demostrar? Que ellos se encontraban en el lugar baldío, para que la propuesta sea racional. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que en ese lugar? Llamadas. Entonces, pedimos tráfico de llamadas. Digamos que la señorita o la niña tenía su celular de Entel y el agresor tenía su celular en Tigo, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir? Tráfico de llamadas Entel y Tigo eh, de los números de ambas partes con ubicación. ¿Qué nos va a ayudar para la comprensión del juez este detalle de llamadas? Lo que va a hacer va a decir al juez, a ver, la relación que han tenido anterior a carnavales es cierta. Entonces, nosotros vamos a tomar como, pongámosle como parámetro 6 meses. No tenemos esta información, esto es todo lo que tenemos. Entonces, antes de carnaval ha tenido que iniciar esta fase de convencimiento a la víctima. Entonces, pongámosle, a ver, a carnavales, enero, febrero, ha sido marzo. Entonces, pongámosle desde noviembre del 2024 al 30 de abril de 2025. Uy, a ver, ubicación, con ubicación, primero de noviembre del año 2024 al 30 de abril de 2025. ¿Qué nos va a ayudar a establecer esta información? Antes era la triangulación de llamadas, recuerda, ¿no? Era una actividad compleja que el policía hacía, que no era gratis, era complicado. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a realizar esta actividad? Primero, ¿qué vamos a probar con esto? ¿Qué le llamaba cuando estaba en la unidad educativa?
Entonces, primero, ¿qué vamos a comprender? Le llamaba, decir, ¿estás en tu colegio? ¿Y has salido a tu colegio? ¿Estás saliendo del colegio? Salí al recreo, salite del recreo. A ver, al recreo, te invitaré a tomar un helado. Y se escapaban, ¿no es cierto? Entonces, si las dos llamadas coinciden en momento, en horario de clases y su tráfico de llamadas está cerca de la unidad educativa, estamos confirmando un hecho, ¿no? Y la cadena de eventos que describe la víctima racionalmente ya se va convirtiendo en una propuesta que no está alejada de un contexto real. Ahora, esta prueba es muy importante. Segundo, ¿qué más vamos a pedir? Le vamos a pedir a, al ITCUP, porque es lo más rápido que tenemos, el ITCUP, para que haga el eh, desdoblamiento y extracción de imágenes. Y extracción de imágenes. Si alguien me puede ayudar a precisar, no hay problema. Active su micrófono. Si alguien sugiere alguna otra prueba mejor, por favor. Entonces, ¿qué va a suceder? Nos ha señalado la policía boliviana que en acción directa está secuestrado el celular. Entonces, ahí hay imágenes y mensajes, coma, am, de WhatsApp y otros, entre los números específicos, entre los números uno, que es de la víctima, y dos, que es del agresor, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a también procurar el secuestro de el celular de la víctima para corroborar estos datos. Seguramente los mensajes han sido borrados, pero el ITCUP, ustedes saben que cuando tiene el número, por si acaso hagan eso, cuando tienen el número o el email, pueden recuperar los mensajes que se han borrado. Ahora, las fotografías que van a desdoblar, miren, gracias, imágenes, las vamos a poner aquí, así, con ubicación, con ubicación. ¿Cómo vamos construyendo si nos damos cuenta? Perdón por la H. Con ubicación. ¿Por qué? Porque resulta que todas las imágenes que tomamos con celular, así estamos con un parque, estemos viajando, estemos en otra ciudad, estemos en un hotel, estemos donde sea, siempre se registra la ubicación de las fotografías. Es un hecho innegable que nos va a dar lugar a esta circunstancia, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo la niña se daba cuenta? Dos cosas, estaban almacenado en su celular o le decía, te he sacado esta foto, ¿qué te parece? Seguramente, ¿no? Alguna circunstancia ha debido pasar. Están aquí las conversaciones. ¿Cuál es la finalidad de que nosotros rentamos al ITCUB? Vean ustedes que nosotros tenemos que cuidar que la prueba sea ilícita o no sea ilícita ni ilegal. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es precisamente analizar que a la prueba, a las fotografías, a los mensajes, no es únicamente presentarlas como ustedes ven, ¿no? En todos los procesos penales, las pruebas de descargo, porque el Ministerio Público no presenta declaración forense y para de contar un par de testigos que son los investigadores y el forense. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Le estamos dando soporte informático a la prueba. Ese es el principal fundamento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué más le pedimos aquí en la ubicación de mensajes? Coma. Aquí le vamos a pedir al ITCUP que también nos diga si estas imágenes o mensajes han sido alterados.
¿no? Entonces, ¿qué nos va a dar la seguridad? Nos va a decir, se ha obtenido de este equipo, de esta tableta, de esta computadora, de este celular. Segundo, no se han alterado las imágenes, sean videos, no sean imágenes, la vamos a videos y mensajes. Y mensajes, ¿ve? ¿Qué hacemos? Vamos cerrando más o menos como un prompt que le damos al ITCUP. ¿Esto para qué? Para que haya precisión. ¿Por qué también le hemos señalado fechas y dos números? Porque no sé si ustedes han visto estos desdoblamientos que ni el mismo juez las entiende. Particularmente yo no las entiendo porque son unos cuadraditos que nos dan en un CD. Y bueno, ¿dónde vamos a ver los mensajes de tal fecha? Es bien complicado. Entonces, tiene que haber esa precisión. Ahora, ¿qué prueba más vamos a ofrecer? Pericial testifical del perito. Si encontramos un mensaje, si encontramos una imagen, un video, no le vamos a decir al perito, describa, ¿no? ¿Qué ha visto? La clásica que realmente no comprendemos a veces cuando estamos en juicio, ¿no? Y eso pasa también a los profesionales psicólogos, porque le dicen, me ha mostrado las imágenes. Diga qué ha visto, pero ¿le vamos a creer lo que ha visto a un testigo terciario? No. Lo que aquí nos va a decir el perito, a ver, este es el CD, vamos a reproducir. Este cuadradito que dice JPG y tiene distintos códigos, a ver, ¿cuál de ellas corresponde a este número? Nos va a decir estas. ¿Podemos activarlas? Sí. Va a hacer esa operación el perito. Lo ideal es decir que venga con su propio equipo. Si nos damos cuenta, estos programas ni siquiera corren en nuestras computadoras, por eso es que no se ven. Entonces, si el perito lo puede hacer de su equipo de manera virtual y compartir la pantalla, genial. Pregúntenme quién ha hecho eso. ¿Qué fiscal? ¿Qué abogado de la defensa? ¿Quién ha hecho esa operación? Por lo menos una operación que el perito desde su gabinete, el perito del ITCU, para mí son los más dúctiles los de la policía, porque si nos vamos al IDIF, primero va a durar 2 años, tienen un trato realmente, les digo, es incomprensible, jamás actúan con sensibilidad con la víctima, no colaboran, tienen su catálogo de pericias que es cerrada. En cambio, los del ITCUP, cuando vienen, inclusive yo me aprovecho, porque esas cosas, porque yo me aprovecho de eso, le digo, ¿y cómo puedo hacer esto antes de que se vaya? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer esta operación? ¿Puedo hacer esto? Claro, pero ustedes no me dicen, no saben preguntar los abogados ni los jueces, tiene toda la razón. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Usamos al perito con esa finalidad, ¿no? No le estamos preguntando qué ha visto en ese video, quiénes estaban, reconoce a la víctima. No, eso es innecesario. Eso no debería ser, no es adecuado, no es pertinente. ¿Por qué? Porque no es una prueba idónea para descripción, sino el desdoblamiento. Y ese desdoblamiento debe reproducirse. Ahora, otro tip que te podemos usar en la práctica. Digamos que no contamos por la urgencia de un proceso penal del adolescente que tiene 45 días en la investigación. Pero ¿qué hacemos? El fiscal fija los puntos de pericia, remite al ITCUP, está hasta que los actos preparativos se desarrollen, va a llegar el video ofrezca. Supuesto de que no llega. ¿Qué hacemos? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Qué hacemos para garantizar la no vulneración de los derechos mediante el soporte informático? ¿Alguien qué hacemos? A ver, reproducimos el video con identificación, ¿no? Con testigos. Miren, esto no está previsto en la norma, pero nos ayuda mucho. Es un tip. ¿Por qué le digo tip? Porque más o menos va a salvar en caso de que no llegue el soporte informático. Entonces, ¿qué hacemos? Primero van los testigos. A ver, ¿quiénes van a ser los testigos? Vamos a ir la mamá, el papá.
los hermanos. ¿Para qué? Para que identifiquen a yo, pero ese joven lo veo, venía a comprar en mi caserito. Este es el que ha embarazado a mi hija, ¿no? Y la mamá conoce a la niña. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, si tenemos imágenes, ¿qué es lo ideal que hagamos? Eh, al juez le podemos decir, ofrezco estas imágenes, solicito la reproducción y la identificación de las partes y los testigos. Aplicamos sin formalidad 4.11 de la ley 348, que se aplica a las víctimas en caso de agresión sexual, se aplica al proceso penal del adolescente. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género es transversal a todas las materias. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El testigo ha dicho, es mi hija, sí, me ha contado que el señor venía seguido, me compraba de la tiendita, tenemos pancito siempre se llevaba refresquitos, en taxi trabaja el joven, la parada es como a 5 cuadras, es, por eso venían a comprarse de mí. Hay tiendas ahí, sí, pero venía siempre mi caserito, era así, ¿no? Pero me lo ha hecho mi hija, le conoce, el papá igual. Inclusive le han ido a confrontar cuando hubo la acción directa, ¿no? Existen momentos que vamos a identificar de las declaraciones. Ahora, regla general, no ofrezcan declaraciones, porque no las van a valorar. Existen una serie de prohibiciones que vamos a explicar más adelante. Llévenla ante el juez. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Existe el peligro de que las víctimas se retracten, o sea, las víctimas progenitores, porque a la víctima jamás, la única que vamos a hacer es la entrevista con el psicólogo. Si es necesario, surge una necesidad por la defensa, por el Ministerio Público, alguna otra pericia, pero no más. Tiene que justificarse la necesidad, porque si no, se llama revictimización 33 de la ley 348. Entonces, a los progenitores, ¿qué hacemos? Tu práctica dúctil para el Ministerio Público. Anticipo de prueba. Esa declaración, háganle tomar, porque este juez que conoce proceso penal del adolescente es juez de instrucción, es juez de sentencia y es juez de ejecución. Entonces va a haber inmediación. ¿Qué podemos hacer? Que a la progenitora le tomemos una declaración. Es un testigo que ya únicamente se judicializa su declaración. Si viene, no viene. Pero si viene, ¿cómo usamos ese tip que les digo del video? Reproducimos ese video y al reproducir, convocamos al testigo y el testigo dice, primero al testigo, hay que evitar que el adolescente con responsabilidad eh, se describa a sí mismo. ¿No? ¿Qué podemos hacerle? Cuando le vamos a preguntar al adolescente con responsabilidad, le vamos a decir, ¿usted era el vehículo, de usted es ese vehículo? Sí. ¿Cuál es la parada? ¿Qué hace ahí? Soy chofer, nada más. No algo que le genere responsabilidad, sino esta declaración debe ser periférica. ¿Por qué? Ingresamos en la prohibición del artículo 121 de la Constitución Política del Estado. No se puede tomar determinación en base a él. Pero ¿para qué nos sirve? Cuando le concedemos el uso de la palabra a la defensa, está dando por bien hecho la falta de soporte informático. ¿La han pensado así alguna vez? Los colegas de la Defensoría, los señores fiscales. ¿No? El testigo que va a decir, sí, ese señor, si es un video donde se están grabando teniendo relaciones sexuales o sea, le han tomado desnuda, ¿qué va a decir? La mamá va a decir, ella es mi hija, aunque no se vea. No se olviden que la fotografía ya contiene los datos de la ubicación en los metadatos que el perito va a extraer. Entonces, con seguridad, aquí tenemos esa información precisa. Con eso, cerrado el punto. Si él tiene imágenes, escuchamos su voz, la señora, sí, pero es la voz de él, va a decir la señora. Yo le conozco, es él que siempre me viene a comprar. Es él. El otro puede decir, objeción, mi cliente, ya. Con eso consintió. Aunque le demos lugar a la objeción, no le demos lugar a la objeción, pero ya consintió. ¿Cuál es
La actitud que debiera tener yo haciendo una teoría del caso de la defensa, diría no, no voy a participar de este acto, voy a objetar que se realice. Entonces únicamente la reproducimos y hacemos la participación de los testigos que van a materializar. Ahí tenemos duda si existen imágenes de un acto sexual. No, vamos avanzando un poco más. Miren que las circunstancias ya están. ¿Dónde? ¿Cuándo? Calle Flor. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer para demostrar dónde inspección. Como tenemos un lapso breve de 45 días de la investigación, siempre debemos procurar que la inspección la realice ante el juez. Yo sé que el juez anda ocupado, no tiene tiempo, tiene 20.000 procesos y dicen que hay inspección y es lejos. No, es necesario. ¿Por qué? Porque en la declaración testifical, en la declaración del imputado, en la declaración de la víctima, cuando son los progenitores, en la inspección, el juez tiene una actividad principal. ¿Qué se llama? Se llama actos de gobierno del desarrollo de la prueba. Actos de gobierno en la inspección, actos de gobierno en la declaración. ¿Por qué se llama? Es un término europeo que se llama, que denomina estos actos. ¿Por qué? Porque en esa inmediación, el juez mira a la víctima, cómo gesticula, cómo habla, cómo se para, cómo maneja las manos, cómo expresa, cómo se dirige a la parte adversa. No, ahí podemos identificar que este hecho no pasó. Él tiene otra finalidad en la forma en la que le mira, el agresor, cómo mira, cómo se para. Por eso es que es necesario. Ahora, eso no va a demostrar nada. Las máximas de la experiencia nos van a ayudar al juez en este acto de gobierno de inmediación. ¿A qué? A que podamos ver que esas circunstancias sí son posibles. Porque ¿qué tal si nos está diciendo la víctima, al lado, pero al lado es un lote baldío, al otro lado es una puerta, es una casa sin pared porque es un lugar alejado, existen ventanas de todo lado, está frente, no sé, a una licorería porque están en la noche, en la madrugada, o está frente a un local, no sé. Entonces ahí vemos, ¿es posible que este haya hecho esto en este lugar? O usualmente como es en cualquier lote de terreno, casa a la izquierda, casa a la derecha, atrás casa y nadie en su sano juicio pone ventanas al vecino. Entonces ahí fácilmente se puede realizar. Entonces ahí sí vamos a ver la víctima. Puede ser que describa detalles. Ha pasado ahí, hay una fila de adobes, ahí atrás ha entrado con su auto. Vamos a ver esas circunstancias si son reales. ¿Qué van a hacer estos actos de gobierno? Van a ir corroborando las declaraciones de los testigos, van a ir corroborando la declaración de la víctima, ¿no? Los actos de proposición, la ubicación, tal vez este se ha grabado o le ha dicho, ¿sabes qué? Donde esos adobes casi nos ve la señora, algún detalle siempre en las conversaciones por WhatsApp. Entonces, vean que el lugar hemos identificado con lo poco que hemos visto. ¿Cuándo? Después de carnavales. No, en carnavales. Entonces tenemos ahí la fecha. Tenemos la fecha. Entonces, ¿dónde, cuándo, cómo se ha acreditado con absoluta suficiencia? ¿Qué nos falta? Que alguien active su micrófono y me diga qué nos falta, qué es criticable en este momento para una propuesta. Nadie. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Nos falta hacer la correcta proposición del hecho, porque no vamos a ponerle todo esto al, al- a la acusación o a la declaración cuando venga el imputado. Esto ya tiene, mentalmente esta operación ya se tiene que realizar, casi memorística. ¿Por qué? Porque los fiscales especializados tienen constancia en este tipo de investigaciones. La Defensoría tiene ductilidad porque siempre está asistiendo a las víctimas. Entonces tenemos que comprimir esto. Entonces diremos, ¿no?
no recuerdo cuándo era carnavales, pero el 28 de abril del año 2025, en la calle Las Flores, a ver, ¿qué decimos? En la zona Villaflor, calle 2, Juanjo agredió sexualmente por primera vez a Yani en el lugar, en el lote baldío, en su propio vehículo. Además, no es la primera vez y vamos relatando una a una. Estos actos han sido precedidos de la siguiente forma. Le empezó a tocar las manos, a sonreírle, a lanzarle chistes, piropos, le regalaba lo que compraba, le cargaba crédito, ¿no? Y es todos esos detalles vamos a pedir, miren, nos estamos olvidando eso de los créditos. Entonces, estos de los créditos vamos a seguir construyendo aquí prueba. Aquí le vamos a poner informe de recargas de ambas líneas telefónicas. ¿A ver? Y vamos construyendo conforme vamos comprimiendo. Ese es el hecho. Ahora, vean que cuando nosotros conocemos un caso en el que como jueces nos presentan la acusación, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que no llega, ¿sí? Este es el ideal. Y veamos que no es difícil. Pero todo lo que nos llega es como si fuera campo algodonero versus México. O sea, que hubiera ocurrido en un desierto, en un campo donde no había celulares, no había testigos, no había, lo único que habían las águilas, que por si alguien se moría se lo comía, los buitres, algo así, pero no había más. No, aquí tenemos todas las posibilidades de, de conexión. ¿Por qué? Porque los niños tienen ahora celulares por su seguridad, por su control, por algunas circunstancias, siempre tienen celular, ¿no? Vamos a tomar en circunstancias de que para que no chateen, no le compran un celular muy moderno, entonces usan siempre llamadas. Vamos a ir contextualizando. Pero si nos damos cuenta, esta prueba ni siquiera tienes que aquí establecer los actos sexuales no consentidos y los fines libidinosos. ¿Por qué? Porque aquí el juez usa la máxima de la experiencia. La propuesta es racional, porque aquí todo esto nos va a describir un contexto de cómo ha sido el comportamiento que ha desplegado el acusado, los fines libidinosos. A ver, si este hecho fuera que la niña estuviera saliendo de su casa en carnavales, le ha raptado, la ha violado y existe la sospecha. Es distinto, pero en este hecho no, porque los actos sucesivos han sido descritos de modo que él ha tenido una finalidad. Ese es el acto libidinoso con el que ha actuado. Él ha buscado tener una relación. Ahora, hechos no consentidos, la niña ni siquiera tenía idea de cuál era la naturaleza, la trascendencia de un embarazo. Bien complicado. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esta circunstancia. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos analizando esto, lo único que tenemos que es describirle esto. Ahora, ¿para qué nos sirve esto, esta capacidad de comprensión de estos hechos que van como una hoja y más? ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda a que, denme por favor un segundito, estoy en otro curso. Ahora, ¿qué es lo que nos hemos olvidado aquí? Algo bien importante, nos hemos olvidado
la prueba genética, que nos va a demostrar que el hijo es del agresor. Una niña de 12 años. ¿Es necesario acreditar el consentimiento? No. Por más que la niña diga que yo me he enamorado de él, lo amo, quiero vivir con él, me ha tratado bien, en mi casa me pegan, me maltratan, me hacen cocinar, me hacen lavar, me hacen planchar, tengo que cuidar a mi hermanito y me castigan, me pegan porque no hago mis tareas por cuidar a mi hermano, por lavar la casa, soy la empleada de los dos y mis papás van a bailar al gran poder a todo lado. Por más que diga eso, ese consentimiento está viciado. Entonces, ¿qué hacemos? Vean, hasta aquí, yo quisiera que alguien me diga, si este es un ejercicio mínimo, existen más actividad probatoria que podemos desarrollar. ¿Alguna vez han visto así? ¿Por qué? No lo han hecho porque la defensoría siempre se adhiere a lo que dice el fiscal. El fiscal hay que comprenderle, hay que entenderle al fiscal. Primero tiene un lineamiento. Segundo, tiene pues una cantidad impresionante de procesos entre asistir a las inspecciones, atender. No nos olvidemos que en materia de niñez, un solo fiscal en el Alto para 3 juzgados, un solo fiscal para 4 en La Paz. Entonces no tiene tiempo. Entonces, la actividad del abogado de la defensoría debe ser esta. Si este ejercicio nos ha tomado no, casi una hora, ¿no? Explicando con un poco de calma, hacemos de manera dúctil al fiscal. Lo único que tenemos que hacer es solicitarle los requerimientos para esto. Listo. Esta parte es lo único que tiene el fiscal que decirle a la defensoría, con esto voy a probar esto, solicito, y el fiscal tiene, como tiene él la titularidad de la investigación, no la defensoría. La titularidad o la obligación de probar es del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que emitir estos requerimientos. Ahora, ¿para qué nos sirve? Vayámonos a los alegatos. ¿Qué hacemos en los alegatos de apertura? Vean, una ductilidad. Esto se usa a la inversa. Cuando nosotros vamos a ir a los alegatos, la Defensoría de la Niñez no tiene que decir, me adhiero a lo que dice el fiscal. No. Básico. Señor juez, nosotros le ponemos a su conocimiento, a su consideración para juzgamiento el siguiente hecho y relatamos, ¿no? Juanjo agredió sexualmente a una niña de la cual resultó embarazada. Título. La reconstrucción que el Ministerio Público ha hecho, la Defensoría de los hechos que han sido objeto de investigación, resultan ser los siguientes. Yane, de 12 años de edad, ha sido agredida por Juanjo, de 45 años de edad, resultando la víctima embarazada. Y los detalles de las circunstancias son que él la empezó a acosar cuando ella vendía en la tienda asistiendo a tu mamá, le tocaba las manos, le sonreía, le piropeaba, le invitaba cosas, le cargaba crédito. Poco a poco generó dependencia, le llamaba, le decía que salga de su colegio, que realice otras actividades. Ha sido agredida sexualmente en el lote baldío, en tal fecha, en tal fecha, en tal lugar, han asistido a este alojamiento. Estos hechos prometemos que durante el juicio vamos a probar con prueba documental que van a demostrar la identidad de la víctima, que tiene 12 años, que el agresor tiene 45 años, que además vamos a demostrar a través de el tráfico de llamadas la ubicación, la prueba más importante, la prueba genética que va a demostrar el resultado, y otras pruebas conducentes a acreditar la declaración de la víctima que está contenida en el informe psicosocial de la cual el Ministerio Público ha generado reconstrucción. Gracias, señor juez. Estos hechos se enmarcan dentro del delito del tipo penal de violación. Listo. Esos son los alegatos de apertura en la práctica. Los alegatos de cierre. Señor juez, vean, vamos a invertir solamente esta hojita, es importante este cuadrito. Señor juez o señor presidente, si están en el tribunal, los hechos que a usted le hemos puesto en conocimiento de la agresión sexual a una víctima de 12 años, de la cual durante el juicio se ha discutido
el consentimiento y los fines libidinosos, además de los elementos constitutivos del tipo penal, han sido probados con el certificado de cédula de identidad, el certificado de matrimonio del agresor, que es una persona que tiene 45 años, es casado, tiene 4 hijos, de acuerdo al certificado de nacimiento de los hijos, y además la víctima tiene 12 años y estudiaba en la unidad educativa Juan Pablo. Estaba cursando el primero de secundaria. Es una niña que está en tránsito a la adolescencia. El tráfico de llamadas de Entel confirman la tesis que hemos propuesto al inicio para que se pueda considerar como probado por su autoridad que el acoso no únicamente ha sido personal, también a través de llamada. Y estas llamadas coinciden precisamente con la descripción que ha hecho el Ministerio Público de los hechos donde se han encontrado y las imágenes de video cuyo soporte informático y la declaración de los testigos coinciden e identifican a ambas partes en el lugar donde la víctima ha descrito y los actos que estaban realizando, ¿no? Tenemos la prueba genética que sin lugar a dudas demuestra el resultado de la agresión sexual, los mensajes, las declaraciones del progenitor y sobre todo la suficiencia de la pericia. Por lo que, señor, pues estos hechos se han enmarcado dentro del tipo penal, no de estupro, de violación. Solicitamos la máxima condena porque se trata de un niño o niña adolescente. Vamos a solicitar a este digno tribunal se aplique la pena de 25 años previa emisión de declaratoria de autor y culpable del delito de violación. Gracias, señor presidente. Veamos dúctil, fácil. Nos ayuda a esta ductilidad este documento. Bien, ya son 20:41. Aquí voy a dejarles este cuadrito, les voy a pasar y un poquito más tarde, por favor, les voy a pasar un, un hecho, un hecho, que ustedes, por favor, enmárquenla en un tipo penal y hagan lo que a mí me interesa, distinguidos colegas, señores trabajadores sociales, psicólogos. Primero, el psicólogo, la capacidad de extraer esta información. No necesitamos de una niña, adolescente, en la extracción de información precisa. Aquí no tenemos una fecha, no tenemos la hora. Esas circunstancias no las podemos exigir. Pero sin lugar a duda, esta prueba nos ha demostrado con absoluta suficiencia que tiene capacidad de superar el estado de inocencia, de romper, de quebrantar este estado de inocencia para ser declarado condenado el autor. Veamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si este cuadrito lo tenemos impreso en nuestro expediente por la Defensoría? El siguiente abogado que vaya puede sacar una foto y en su celular no necesita pruebas, puede ir describiendo estas pruebas. ¿No es cierto? Este es un ejercicio que el Ministerio Público lo domina, pero con mayor precisión, con mayor ductilidad. Entonces, por favor, para los que no son abogados, primero a mí me va a interesar al psicólogo, al trabajador social, las circunstancias. Aquí, ¿qué nos está faltando? ¿Cómo viven los papás, no? Entonces, ¿por qué no está aquí como prueba el informe psicosocial? Hay que ofrecerlo, pero jamás tengan como base eso. Ese es un pecado procesal. ¿Por qué? Porque esa declaración que realiza ante el profesional psicólogo, ante el trabajador social, esa es la verdad que señala el Auto Supremo 199 quebrado 2022 y la sentencia constitucional plurinacional 353-2018-11-2. Estas sentencias nos dicen que la declaración de la víctima es una verdad que debe ser rodeada de prueba periférica y conducente que es suficiente para aplicar medidas cautelares. De ahí se extrae, entonces, si de lo que extraemos vamos a presentar como prueba, es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque se está usando un instrumento, un vehículo que es el profesional psicólogo. No se les ocurra ofrecer, pues, la declaración, o el memorial de denuncia, ¿no? Se les ocurre. Y les digo, en los cursos de capacitación también, pero nunca se han puesto en el lugar del juez. ¿Y cómo valoramos esa prueba? No se olviden de lo siguiente, les vuelvo a repetir.
Cada una de estas pruebas en la sentencia tiene que ser valorada una por una, describiendo y asignándole el valor probatorio. Se llama valoración individual de la prueba. Valoración integral es el análisis de todas y cada una de estas pruebas que nos van a dar resultado, la confirmación de la declaración de la víctima. Eso se llama valoración racional de la. Esa es la actividad que el juez hace cuando emite una sentencia. Y en apariencia algún hecho nos prueban los requerimientos, los informes de los investigadores respecto de la actividad, las denuncias, el formulario de predicción. Pero ¿qué nos va a probar? Al hecho no nos va a probar nada, ¿no es cierto? Tratemos de trabajar de esta forma. Los psicólogos, los trabajadores sociales, por favor, quiero que trabajen en la forma de la extracción de la información. Vamos a ir a la teoría fáctica. Ahí quiero que extraigan la información. Ustedes no tienen la obligación de actuar como el abogado, sí, pero no tienen la obligación. Sería mejor porque se supone que el abogado es el que conoce el tipo penal, él va a adecuar, pero el psicólogo y el trabajador social, el psicólogo del hecho, la mayor información que se pueda para precisar detalles, circunstancias. Porque no es solo decir, en tal fecha, Juanjo agredió sexualmente a Yane y de cuyos resultados resultó embarazada y listo. Bueno, ahí sí, pues hay violación, pero ¿qué hacemos cuando vamos a juicio? Al juez le probamos hechos, afirmaciones. Y aquí, si vemos, tenemos más de 25 afirmaciones y tenemos más bien más de 25 pruebas idóneas conducentes a corroborar la declaración de manera periférica de la víctima. Los colegas, los que son abogados, en el trabajo que les voy a dar, únicamente me va a interesar mucho que vayamos identificando sujeto activo, sujeto pasivo, circunstancias de tiempo, lugar y modo. Y la actividad probatoria, así como hemos hecho, imaginativamente, imaginativamente. ¿No es cierto? Siempre es bueno que conozcamos esta de utilidad de qué nos sirve para qué. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es bueno esto? Porque nosotros tenemos 45 días, distinguidos amigos. ¿Para qué? Para hacer esta actividad. Entonces, a la primera, al fiscal, es ideal que le propongamos haga esta prueba. Ahora, si el fiscal, como ocurre en otras áreas, en niñez, gracias a Dios no he tenido ese tipo de reclamos, les va a dar. Y si no, tienen control jurisdiccional. Al juez no me quiere dar esto, no me justifica porque la negativa debe ser motivada a través de un auto o una resolución. ¿Por qué no le voy a dar lugar a esto? Porque aquí tenemos que actuar también con la debida diligencia que hemos visto en los primeros videos. Máxima oficiosidad en la protección, investigación, juzgamiento y reparación de la víctima. Y en la primera fase, aquí es donde el Ministerio Público garantiza la perspectiva de género cuando existe situación de vulnerabilidad, como dicen, ¿no? Vamos a equilibrar este acceso a la justicia. Esta niña por sí sola no puede acceder a la policía, a la justicia, porque no le van a creer. Para ello, el Ministerio Público y la Defensoría tienen que garantizar esta igualdad sustancial. ¿Dudas? Preguntas antes de que cerremos nuestra clasecita para que en una horita más o menos yo les pase estos, un hecho va a ser pequeñito. Por favor, no se salgan. Una de las reglas que debemos tomar en cuenta en las capacitaciones, seminarios, cursos, doctorados, es no salirse de los insumos. No supongamos algo que no está descrito en los insumos que les voy a pasar. ¿Por qué? Porque nos vamos a disparar a todo lado. Aquí los hechos que ha extraído la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿sí? Los profesionales del CDG, trabajadores sociales, psicólogos, ¿nos podrían ayudar? Perfecto. Aquí, ¿qué me faltaría? Por ejemplo, una prueba psicológica del agresor, de la víctima, no se genera, no hay necesidad de acudir ni siquiera a la veracidad de su testimonio porque está acreditado. Aquí nos falta más pruebas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alejandro, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? En principio, muchísimas gracias por la excelente explicación que nos ha dado.
Mi consulta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacer el trabajo y hay que mandarlo a algún lugar? ¿Hay que subirlo a a la plataforma? Esa sería mi duda, doctor, por favor. Muchas gracias. Vamos a darles tiempo. Inclusive después de que concluya este módulo, les vamos a dar tiempo. No se preocupen, las reglas van a estar aquí. Vamos a tener un foro, una evaluación, pero para mí lo más importante es este. Nuestra querida Alejandro, y por favor, si tiene alguna otra duda, eh, querida doctora Lisette Hilario, tenemos una clase más Buenas pendiente. noches, doctor. El día de Bueno, hoy es la última clase del módulo 3 y como usted ya. bien decía, vamos a dar tiempo para que puedan llenar tanto el foro, la tarea final y asimismo la evaluación final durante la siguiente semana. Todos estos comunicados se van a anclar tanto en la plataforma y se van a compartir por los grupos de WhatsApp para que todos estemos informados. Muy bien, y yo quiero pedirles disculpas porque el retraso en esta de las preguntas básicamente ha sido mía. Tengo actividad en la escuela de jueces, soy docente, particularmente ahora estoy ahí. Tengo otras clases, también soy alumno. Estoy igual que ustedes, ocupadísimo. Yo quiero agradecerles el tiempo que se han sacado, las preguntas. Realmente es plausible que cuando uno saca de su tiempo, uno para aprender algo. Por favor, conocen mi actividad. Yo soy el juez de sentencia penal anticorrupción contra la violencia hacia las mujeres, público de la niñez, uno de la ciudad del Alto, un nombre largo, pero cuando alguien tiene alguna duda, quiere ampliar esta capacitación, IJM, doctora Lisette Hilario, y para el cierre conceptual de esto, podemos también ampliarles un poco. ¿Qué es lo que me ha faltado y quedo en deuda con ustedes? El procedimiento penal del adolescente, pero está en la ley. Para mí, lo más dúctil es esto que hemos pasado, comprender primero la norma convencional, los principios y garantías que tienen emergentes de la Constitución y la norma convencional que van a apoyar los vacíos que tengamos en el proceso penal del adolescente. Las circunstancias, las formas de la tramitación están descritas en el código, pero esta comprensión es la que nos falta. Muchísimas gracias, me despido muy agradecido, doctora Lisette Hilario, también muy buenas noches. Cualquier consulta, tienen mi número, pueden, por favor, escribirme, llamarme para que cualquier duda sea aclarada. Tengan ustedes muy buenas noches. A ver, tenemos, sí, no hay preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Les quedo muy agradecido. Muchas gracias, doctor, por ser parte de este proceso de formación y ser parte del módulo 3. Y también muchas gracias a todas y todos por conectarse en esta sesión. Y recalcarles que vamos a subir las instrucciones de todas las actividades del presente módulo, tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp. Muy buenas noches, hasta pronto. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Muy buenas Buenas noches. noches, gracias. Buenas noches, gracias. Asistencia. Buenas noches, gracias. Buenas noches. El link de asistencia. Envío Gracias, doctor. en el chat el link de asistencia. Lo vuelvo a enviar, por favor, y pueden llenarlo.